Buenas tardes, mi nombre es Carol Correa Cavazos y mi matrícula es la BNL 035831 para el CNCI virtual en la materia de literatura. Nos están pidiendo en esta asignatura para proyecto final describir nuestra experiencia en lo que significó hacer esta asignatura sobre los géneros de la literatura y en esta ocasión sobre los períodos. Yo voy a voltear un poquito la cámara para que todo esto salga al derecho y pueda yo darles una pequeña explicación. Aquí nos comenta que qué es la literatura. Pues es una manifestación artística basada en el uso del lenguaje tanto escrito como oral y se divide en 3 géneros literarios: la lírica, la épica, la narrativa y la dramática. Pues también en esta misma asignatura nos habían comentado que debemos de poner los tipos de literatura, como lo es la fábula, la epopeya, el mito y la leyenda. Entonces vamos a viajar un poquito por el tiempo y vamos a comentar que se calcula que el texto más antiguo fue el poema de Gilgamesh, que data del año 2000 a.C. Hay muchas otras literaturas también consideradas como antiguas, como también en el antiguo Egipto, etcétera, etcétera. En la literatura medieval continuamos un poquito más en el tiempo, la caída del Imperio Romano en el año 476 y la llegada de Colón a América en 1492, la Iglesia había tomado el control de la literatura y el conocimiento. Es decir, que la Iglesia decía que era lo que era correcto para pues el público de aquella época, para las personas que podían tener un libro en sus manos. Ellos dictaban qué era lo que podían y lo que no podían leer. Continuamos un poco con la literatura clásica o la literatura griega. En el auge del Imperio Bizantino, sus autores destacados fueron Homero y Hesíodo. Después continuamos con la literatura renacentista, que se desarrolló durante los siglos XIV y XV, y una de las obras más destacadas fue El Príncipe Maquiavelo. Durante el siglo XVII, la literatura barroca y tenía pues características de un uso excesivo de figuras literarias. Continuamos con el romanticismo a finales del siglo XVIII y hasta finales del siglo XIX, y destaca el autor Edgar Allan Poe. La literatura hebrea se compone por textos de Antiguo Testamento, libros proféticos, históricos, filosóficos y morales, y libros poéticos. Continuamos después con la literatura contemporánea, y desde 1789, con el inicio de la Revolución Francesa hasta el presente, se realizó a partir de varios acontecimientos históricos, por importantes cambios sociales, políticos, culturales, y rompe con tendencias anteriores y expone la realidad del momento. Muchas gracias por su atención. Para mí esto es todo. En mi experiencia he sabido un poquito más sobre autores, sobre qué me gustaría leer en el futuro y sobre la literatura latinoamericana, que es muy rica y muy importante en todo el mundo, que sabemos que pues a partir, ¿qué te puedo decir? En los 80s, en los 90s, ha tomado mucha importancia a nivel mundial. Muchos autores mexicanos, muchos autores latinoamericanos que se dedicaron a exponer sus ideas y han sido importantes y hasta galardonados con muchísimos premios. Muchísimas gracias.